Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes y público en general que está viendo este vídeo a través de Facebook, WhatsApp, YouTube, redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía, número 21 de la localidad de Foyos, Valencia, en España, declarando una palabra de poder, una España tierra bendita, una España tierra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, que es el tema de las recompensas eternas. ¿A quién no le gustaría recibir algún premio? ¿A quién le gusta recibir algún reconocimiento por un trabajo bien hecho? ¿A quién le gustaría recibir de parte de Jesucristo un reconocimiento por nuestro servicio en amor a Dios? Aunque en el mundo hoy tenemos una sociedad que vive en injusticia absoluta, habrá un tiempo no muy lejano donde el mismo Señor Jesucristo otorgará con justicia a los creyentes galardones y premios por el corazón con el que hemos vivido en estos días en la tierra. En Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia habla acerca de 5 coronas que se le otorgarán a los hijos de Dios que creen y viven conforme a su palabra. En este estudio, en este vídeo, vamos a observar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se concederán estas coronas. En primer lugar, la palabra corona viene del griego Stéfanos, la cual hace referencia a la corona del vencedor, un símbolo de triunfo en los juegos o en algún concurso similar. Dios desea que pongamos atención al significado que tienen estas recompensas, ya que benefician grandemente al Hijo de Dios que ama y vive conforme a su verdad. Al observar cada una de estas recompensas, notaremos que no necesariamente una dependa de la otra, o que haya algún orden cronológico de las mismas. La primera corona es la corona de vida. La primera que vamos a considerar aparece en Santiago capítulo 1 versículo 12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay 3 aspectos en este versículo que debemos mirar con mucho detenimiento, que indican cómo se obtiene tal recompensa. El primero es soportar la tentación, el segundo es haber pasado la prueba, y el tercero es nuestro amor a Dios. En el versículo que sigue a continuación de Santiago 1:12, dice que cuando alguien es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cualquiera que sea la tentación que menciona Santiago 1:12, no puede provenir de Dios. La clave está en soportar la tentación y por supuesto que la otra gran clave aquí es nuestro amor hacia Dios. Si Dios y su palabra son nuestro primer amor, ciertamente que con esta cualidad podremos resistir cualquier tentación, porque nuestra prioridad será Dios y con ellos venceremos cualquier tentación. ¿Recuerdan cuando el diablo vino a tentar al Señor y dijo: Jesucristo, ¿cómo le respondió él? Él le dijo: escrito está, y cito la palabra de Dios. Y luego reiteró de nuevo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esto puso al adversario en su lugar al punto que se apartó de él. El Señor Jesucristo tenía muy de presente a Dios y su palabra en su vida, y ello le permitió resistir la tentación. También el Señor Jesucristo enseñó la grandeza de amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma y con toda la mente. Así fue como el Señor Jesucristo resistió esta prueba. El punto que en este momento vamos a considerar es el segundo, cuando haya resistido la prueba. Las palabras resistiendo la prueba en el griego son una misma palabra, que es la palabra dokimos, que significa poner a prueba. Examinar como cuando se somete a prueba mediante fuego un metal, el estado de ser aprobado. Esta palabra se traduce en sus otros 6 usos como aprobado, lo cual veremos a continuación. En Romanos capítulo 14 versículos 17 y 18 dice:
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado, doquimos, por los hombres. En este contexto se habla de no juzgar y poner tropiezo a los hermanos por asuntos de los 5 sentidos, lo cual está en la categoría de no andar conforme al amor de Dios. El versículo 17 cambia el plano espiritual y el versículo 18 entonces explica que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres creyentes. Es una tentación muchas veces juzgar a los demás y causarles tropiezos, no vivir en el amor de Dios y no enfocarnos en los asuntos espirituales. Dice en Romanos capítulo 16 versículo 10, saludad a Apeles, aprobado doquimos en Cristo. Apeles debió haber sido un creyente de una conducta conforme a la voluntad de Dios y ejemplo de seguir en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él ciertamente no era un hombre que juzgaba a los demás y ponía tropiezos a los hermanos y andaba fuera del amor de Dios. Su enfoque era en lo espiritual, en la palabra de Dios y motivado por su amor a Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, doquimos. La palabra disensiones se refiere a sectas, bandos distintos o partidos de opiniones. En el versículo anterior habla de divisiones. Aquellos que armaron sus bandos distintos o partido de opiniones ciertamente eran personas carnales que no pasaron la prueba. Más bien, los que decidieron no acogerse a sectas, bandos o partidos eran aquellos cuyo enfoque estaba en lo espiritual y estos fueron aprobados, resistieron la prueba. No se trata de pertenecer a cierto grupo para pensar que estamos bien y somos espirituales. Se trata es de nuestro andar con Dios y de vivir correctamente conforme a su verdad. Dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 18, porque no es aprobado, doquimos, el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Cuando uno observa a personas que se predican a sí mismas, se autoimponen, se alaban de sus grandezas, uno se da cuenta que no están aprobados, están totalmente equivocados y fuera de orden con Dios. En contraste, Dios, según este versículo, es quien nos alaba. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se goza en nuestro andar, en su verdad. Dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, doquimos, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reaprobados. Las personas con conductas tan fuera de la palabra de Dios necesitan de nuestras oraciones. Pero con ello, nosotros no estamos aprobados. No debemos jactarnos de que oramos por tal persona. Oramos para que la gente no haga cosas malas, sino para que haga lo bueno, pero por ello no somos aprobados. En otras palabras, no oramos con la motivación de que por qué lo hacemos estamos aprobados. Oramos porque amamos a la gente y deseamos que ellos estén bien con Dios, haciendo el bien enfocados en la verdad, no en las cosas de los 5 sentidos. El otro uso de la palabra doquimos aparece en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, doquimos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Después de haber visto todos estos usos de la palabra doquimos, este versículo nos habla en voz muy alta. Es urgente que dejemos a un lado todas las excusas y nos dediquemos a estudiar seria y honesta y diligentemente la palabra de Dios para presentarnos aprobados ante Él. Ninguna otra cosa puede reemplazar esta verdad. Regresando a nuestro versículo en consideración, que es Santiago 1:12, y habiendo observado los diferentes usos de la palabra doquimos, resumimos que esta corona de vida se obtiene porque estamos aprobados ante Dios, dividiendo correctamente su palabra y por llevar una conducta o un vivir que agrada a Dios, un vivir correcto, y esto lo hacemos porque amamos a Dios con todo nuestro ser. Por este dividir correcto y vivir correcto de la palabra de Dios, tenemos una recompensa, y ciertamente que cuando decidimos vivir de esta manera, habrán oportunidades, tentaciones que tratarán de desviarnos de vivir la vida que Dios desea para nosotros y que nos puedan privar de nuestra recompensa. La segunda corona es la corona de gozo.
Otra corona o recompensa que menciona la palabra de Dios aparece en 1 de Tesalonicenses 2, 19, 20. ¿Por cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta corona o recompensa se recibe por haber llevado la grandeza de la palabra de Dios a otras personas, enseñándoles correctamente la verdad. Tiene también implicado el cuidado de la gente de Dios. Es importante notar también que este versículo nos indica cuándo se recibirán estas recompensas, dice en su venida. Cuando suceda el retorno de Cristo, por tanto, estas recompensas son futuras. En 1 Corintios 5:10 describe en cierta forma el lugar donde recibiremos estas recompensas. Dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra tribunal, donde dice tribunal de Cristo, hace referencia a un lugar elevado, tarima o plataforma, a la que se ascendía por unos peldaños, y es la palabra griega bema. En el caso nuestro, en realidad, no es un tribunal para recibir juicios porque ya nosotros hemos sido juzgados en Cristo. Se trata más bien de un lugar para recibir los premios. Dice en Juan capítulo 5, versículos 22 al 24, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nunca más vendremos a condenación. Por consiguiente, no subiremos a esa tarima para ser enjuiciados, sino para ser recompensados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo de Cristo, como también lo expresa claramente 1 Corintios 3, 8, 15. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En resumen, las recompensas se recibirán cuando retorne el Señor Jesucristo, y recibiremos según lo que cada uno haya hecho en el cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como recibir juicios, porque ya hemos sido juzgados en la presencia de Cristo. La tercera corona es la corona incorruptible. Otra corona recompensa que menciona la palabra de Dios aparece en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este versículo nos da una ilustración figurativa de los atletas en una carrera, bien sea de la velocidad o el esfuerzo que tienen que hacer para lograr la meta. Para el creyente, correr de tal manera es una actividad perseverante y un acto decisivo con miras a obtener la recompensa en el retorno de Cristo. Pero ¿cómo corremos esta carrera? En Hebreos 12:1-2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En el versículo 25 también se observa otra ilustración figurativa respecto a estos atletas.
La palabra luchar se refiere a contender en los juegos públicos. Para el creyente es contender perseverantemente en contra de la oposición o de las tentaciones. Y luego dice de todo se abstienen, esto significa que ejerce autocontrol. Esta corona incorruptible se recibe por ejercer autocontrol en todo entrenamiento disciplinado, en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Es la palabra de Dios la que nos prepara para toda buena obra, y en ella el creyente debe ejercer autocontrol y disciplina. Otra corona o recompensa que menciona la palabra de Dios y que aparece en Primera de Pedro es la corona de gloria. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta sección en particular está dirigida a hombres con oficios o funciones en la iglesia, personas a cargo del cuidado de la gente de Dios. Estas personas, por ejercer estas responsabilidades, fielmente reciben recompensas. Nótese también que estos versículos nos indican que estas recompensas se recibirán cuando retorne el Señor Jesucristo, pues dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso sucederá con el retorno de Cristo. Observemos algunos detalles en estos versículos. Por un lado, hay 5 aspectos positivos con respecto a esta exhortación al cuidado de la gente de Dios, al igual que 3 aspectos negativos. En el lado positivo, esos 5 son: apacentar la grey de Dios, cuidar de ella, voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la grey. Y en el lado negativo, es no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío por los que están a vuestro cuidado. En el lado positivo están: apacentar en realidad significa actuar como pastor. Cuidar de ella significa mirar considerablemente a la gente de Dios. La gente de Dios es objeto de cuidado e interés. Voluntariamente es sencillamente por libre voluntad suya, con ánimo pronto, es cuando uno llega al punto de tener esa predisposición, esa voluntad, ese anhelo, esa vehemencia, presteza de mente. Esto ciertamente sucede por el amor de Dios que hay en su corazón. Siendo ejemplos, la palabra griega es tupos, lo cual significa en pocas palabras que uno debe ser el modelo. En el lado negativo está el no por fuerza, significa sin la menor voluntad o de mala gana. No por ganancia deshonesta significa solo por el bien de la ganancia deshonrosa. Es una forma sucia de lucrarse de los demás. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. La razón que no podemos enseñorearnos de la gente es porque ellos son la gran herencia de Dios a través de lo que se logró en Cristo Jesús, y ningún hombre, absolutamente ningún hombre, no importa qué título o autoridad tenga en la iglesia, puede asumir el derecho de ejercer señorío sobre la gente. Dios es nuestro Padre y solo Él puede ejercer señorío. Si alguno sobre nosotros, el Señor Jesucristo, su Hijo, es la cabeza de la iglesia, y a Él le fue dado todo señorío. Cuando se ejercen los 5 aspectos positivos que vimos en el cuidado de la gente, entonces la Biblia dice que recibiremos la corona incorruptible de la gloria. Y la última corona es la corona de justicia. La quinta corona o recompensa que menciona la Biblia aparece en 2 de Timoteo 4, 7, 8. Que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo había luchado con perseverancia contra toda oposición y tentación. Había acabado, completado, finalizado la carrera con paciencia, puesto los ojos en el retorno de Cristo. Pablo había vivido y actuado como corresponde al vivir cristiano, dedicando su vida entera a Dios y su palabra a pesar de todo. Por ello le estaba guardada la corona de justicia. En este versículo también podemos observar una vez más que estas recompensas son futuras y serán integradas en aquel día, el retorno de Cristo. Nótese también que esto corrobora con lo que vimos en 2 de Corintios 5:10. En cuanto al lugar donde serán entregadas, pues habla del Señor juez justo. Esta corona también está disponible para todos los creyentes que aman la venida del Señor Jesucristo. La entrega de estas coronas o recompensas se constituye también en parte del acontecimiento del retorno de Cristo. Estas son las 5 coronas o recompensas que describe la palabra de Dios.
Corona de vida. Esta recompensa se obtiene porque estamos aprobados ante Dios, dividiendo correctamente su palabra y por llevar una conducta o un vivir que agrada a Dios, un vivir correcto, y esto lo hacemos porque amamos a Dios con todo nuestro ser. La corona de gozo. Esta recompensa se recibe por haber llevado a la grandeza de la palabra de Dios a otras personas, enseñándoles correctamente la verdad. Tiene también implicado el cuidado de la gente de Dios. Corona incorruptible. Esta recompensa se recibe por ejercer autocontrol en todo entrenamiento disciplinado en referencia a las cosas de Dios. Corona de gloria. Esta recompensa se recibe por ejercer el correcto y apropiado cuidado de la gente de Dios. Corona de justicia. Esta recompensa por haber vivido y actuado como corresponde al vivir cristiano, dedicando la vida entera a Dios y su palabra. También es extensiva a todos aquellos que aman la venida del Señor Jesucristo. Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para conocer su verdad y para que tenga una gran apreciación de que nuestro servicio a Dios no es en vano, ni que en vano hayamos corrido y trabajado. Estas recompensas son una parte importante de nuestro destino. Por lo tanto, todo creyente debe familiarizarse con ellas. El apóstol Pablo se refirió en muchas ocasiones a este evento en sus epístolas. Él se refirió a este día como aquel día. Este no era solamente un día esperado por él, sino que también instaba a los creyentes a que esperaran aquel día, como uno de los momentos más especiales de nuestra existencia. Será en ese día cuando sabremos la clase de trabajo que realmente hicimos. Tal vez nos sentimos impactados al comprobar lo poco de nuestra labor que será considerada válida. Asimismo, igual podríamos recibir recompensas por algo que pensamos que no tenía valor para el Señor. Esto debería ser un estímulo para cada uno de nosotros. Debemos sentirnos movidos a servir al Señor con amor y pasión a fin de ser siervos aceptables. Lo que hayamos hecho movidos por el amor a Cristo recibirá recompensa. Por lo tanto, vivamos nuestras vidas a la luz de lo que sabemos que ciertamente pasará en la evaluación ante el Señor Jesucristo. Y para terminar, quiero hablar un versículo bíblico que es Colosenses 3, 23-24, que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Con esto quiero decir, hermanos, que vamos a servirle al Señor con gran corazón. Un saludo para mi pastor y apóstol Leandro González. Otro saludo y das fuerzas renovadas a mi pastora y profeta Yolanda González allí donde está. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando una España tierra bendita, una España tierra de Dios. Muchísimas bendiciones y estamos siempre en victoria.